Can you give me a negative sentence using this vegetable here, please? There isn't a orange. This one. Yeah. It Onion? looks, yeah. How do you confuse onion with orange? No, en Spanish. Pensé que una negación sobre la verdura, de decir no es una, una cebolla. Ah, okay, but in this case you can't use there is. Maybe you want to say Okay. it is not orange. Okay. Yeah, but it's correct. Okay. An orange. But it is an onion. Okay. Yeah. Sorry. Now, can you tell me a sentence using, oh, hello, Gina, using this object here? Do you remember what is this? Yogurt. Yeah, it's yogurt. There is. Okay. There is. There is. Yogurt. De es a, no. There is yogurt. Help me, please, Aida. Okay, Aida, do you want to help her? There is a yogurt. Are you sure A? And Are you sure with N? No, Okay, first check this. Okay, some. Yeah, some. Perfect. Some. Why is some? que de una cosa. Are you sure? I don't know. Okay, let's check this. Do you remember that I told you that when we talk about things are countables and uncountables, and with uncountables, like what is it? The word is not here. It's here. The yogurt, it's uncountable. So you can't use a or an. You have to use some. Okay. But perfect. You got it. Okay. Now, can you tell me a negative sentence using this, Gina? Milk? Yeah, it's milk. It is not milk. Okay. But can you give me a sentence using there is or there aren't? There Wait a second. Okay. Yep. there is There is. Some milk. But negative. Negative. There isn't. Yeah, there isn't. Some milk. Are you sure with some? No. Yes. No. And milk. And milk? Milk. No. What? I don't remember, teacher. Okay. Okay, first, milk is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Perfect. Now, there isn't, if you want to ask or if you want to say no to something, you don't have to use some. You have to use
any milk. There isn't any milk, okay? Do you remember that? Okay. No. No? No. No. I'm going to explain this in Spanish. Is Uh-oh. okay. Tell me. Es que is confused and countable and count on the sum. I know it is confused, and it gets more confused when we advance. Because how do you know if something is countable or uncountable? Sometimes I even don't know, but it's just you have to learn like this. And sometimes you can get confused, but the most important is the communication. But sometimes rules like this are so important. Okay. En español, no pueden utilizar some para preguntar o para decir que no, ¿ok? Some es solamente cuando no sabes, en el caso de los contables, cuando no sabes cuántos son. Y en el caso de los incontables, siempre lo vas a usar porque, al menos de que utilices una unidad de medida, pero esa la vamos a ver mañana. Para preguntar o para decir que no, siempre deben utilizar any. ¿Ok? Okay. Any. Ok, eso es para incountable. Ya. También aplica para los contables, ¿eh? Ahí está el problema, es En que dado caso de que no sepas cuántos son. Por ejemplo, aquí supongamos que hay muchos limones y te da flojera contar o no sabes cuántos son. En lugar de estar contando uno por uno, puedes decir solamente some. O en el caso de que quieras decir que no, any. Pero pues lo más común es decir el número. Si es corto, claro. ¿Ok? Pero siempre recuerden que there is, some, es para cosas negativas, positivas, perdón. Y any es cuando quieres preguntar o cuando quieres decir que no. Una pregunta, for example, it could be, is there any milk on the fridge? Sorry, this is like the fridge. Yep. Is there any milk on the fridge? And of course, the positive sentence is there is some milk. Okay. These are the 3 different sentences. Now, Okay. do you have questions so far, so good? No. no. Okay. Let's do this one. What is this? Mushroom. Mushroom. So can you give me a positive sentence with this, Aida? There is no. There are 2 mushroom. Yeah, perfect. There are 2 mushrooms. And now if I want to say no, that these are not 2 mushrooms. Repeat, please. Now, Gina, give me a negative sentence. Okay. There isn't Okay. any mushroom. Okay, your sentence, it's okay. But we're talking about 2 mushrooms. Bueno, tu oración está bien, pero era más que usaras el aren't, porque estamos hablando de varios. Ok. Pero sí, o sea, también, pues aquí ya se le agrega la S,
Pero pues sí lo hiciste muy bien, de hecho. No me esperaba esa respuesta, pero sí. Está bien, o sea, está bien dicho, en dado caso de que fuera uno. ¿Ok? Okay. Now, if I want to ask, someone know? Is Are are there any mushroom? Yeah, perfect. Are there any mushrooms? Okay, and perfect. Yeah, yeah. Do you have more questions about this? no, solo copy. No. Do you want to copy? Because I have a lot to copy here. Bueno, ese es más un ejercicio. No sé, no es necesario que lo copien porque pues ya tienen lo de la clase pasada. Si quieres te paso el video para que puedas copiarlo. Eso es lo que vimos la clase pasada. El Sí, sí jueves. estuve. ¿Mande? Sí estuve, no recuerdo. Sí Sí, estuve. estuviste. Nada más estaba en tu día que dice. Ah, sí, cierto. Okay, now we are going to continue. Okay. As you know, Okay. we have two different things, the countable things and the uncountable things. Here I have a list, but this is just about food. Okay, esta es la que les voy a pasar. Lo que hicimos son los diapositivas que vimos un día en clase. Se lo voy a pasar todavía porque primero quería separarlos entre contables e incontables. Okay. Ok. Como Okay. saben, pues contables son las cosas que puedes contar como 1, 2, 3, 4. Y los incontables son cosas que no puedes contar como 1, 2, 3. En inglés es un poco diferente al español en cuanto a las cosas incontables. E incluso en español usamos mal las cosas incontables. Por ejemplo, decimos nosotros, pásame un agua. Un agua, ¿cómo te puedo pasar un agua? Sería una botella de agua, pero pues por las mismas cuestiones del idioma lo acortamos. Las cosas incontables en inglés, pues estas son unas cuantas. Hay más. Este es solamente referente a la comida, pero pues hay más objetos como, no sé, muebles, cosas de cocina, etcétera, etcétera. Pero pues nos vamos a enfocar más a las cosas de comida, ¿ok? Generalmente los granos son incontables. Por ejemplo, la pasta, el trigo, el rice, cereal, the meat, the beef, the fish, some snacks, potato chips, french fries, cake. El pastel es incontable en inglés. ¿Ok? Porque no sabemos cuánta harina, no sabemos qué hicieron, qué le pusieron, ¿verdad? Básicamente, sí, sí. Igual el queso. Aquí podemos decir, voy a comprar 2 quesos, pero sería voy a comprar 2 piezas de queso. De hecho, esos de los contenedores los vamos a ver mañana para que se estén acostumbrando un poco a esto. Y también las bebidas. Juice, tea, Coke, cola, milk, coffee, okay? I'm going to send you this through the WhatsApp group at the end of the class. Now, let's continue with this. To refer to the countable and uncountable things, you have different words. You can't use the same all the time. If you want to talk about countables, you have to use the word many. If you want to talk about the uncountable, you have to use the word much. Okay? If you want to talk about countables, you have to use a lot or lots of. But in this case, it's the same for uncountables. And of course, many, that's here, and much. And for countable, it's a few. And for uncountable, it's a little or a little, how American people say, a little, okay? Now, Okay. todo lo que les voy a explicar ahorita es para cuando hay 2 objects or more, cuando hay 2 o más. No vamos a hablar solamente de uno, solamente estas reglas se aplican solamente para
Hablar de dos o más cosas. But in case that you don't know the exact number, you have to do this. Okay, let's suppose that you don't know how lemons are here. How many lemons, okay? Son muchos limones, no saben y les da flojera contar o no tienen tiempo de contar. Para eso es esto, y eso es muy común en inglés, que van a escucharlo demasiadas veces. Okay, first, if you want to say much, si hay muchos, muchos. For example, for countable things, you have three options. There are a lot of mushrooms in your yard. There are a lot of mushrooms in your yard. Another option is this tree has lots of grapes. This tree has lots of grapes. ¿Las uvas crecen en árboles? No, ¿verdad? En enredaderas. No. Yes. Entonces, apples. My bad. I'm here. Okay. This tree has lots of apples. Okay. A lot of, lots of. And of course, there are many tomatoes in your fridge. Many. A lot. Not just one. Many. A lot. Like, how many Doritos are in this bag? We don't know, so many, a lot, okay? Muchos. Aida, can you read the first sentence, please? There are a lot of mushrooms in your yard. Okay. Gina, can you read this second sentence, please? Second, sí, okay. This tree has lots of apples. Okay, can you repeat this, please? This tree has. Okay, has. Perfect. And now, Aida, can you read this sentence again, please? And the number 3, please. There are many tomatoes in your fridge. Perfect. Now, this is just for countable things, okay? Now, for uncountable things, you have this difference. Remember, always, uncountables, if you want to use the third, you have to use the third is, okay? There is a lot of milk here. There is a lot of milk here. Another option you have is I like to eat lots of meat. I like to eat lots of meat. And then you can't use many here. You have to use much. There is much ice cream. There is much ice cream. Gina, can you read the first sentence, please? There is a lot of milk here. Perfect. Aida, can you read the second one? I like to eat a lot of meat. Okay, but in this case, it's different. A lot of and lots of. Okay. Lot of, okay. Well, the definition is the same. It's just if you want to say, what do you want to prefer to say? In my case, I prefer to use this, a lot of. Recuerdo que una vez me preguntó, no creo que me preguntó qué significaba lot, a lot of. Creo que fuiste tú, Aida. Sí. Sí, ¿verdad? Me acuerdo más o menos de eso. Pues es básicamente esto. Ya es opcional de ustedes que prefieren utilizar, si a lot of o lots of. De manera personal, yo prefiero a lot of. Es lo que mi mente siempre dice. Pero pues no está mal decir lots of. Ya es de cada uno.
And Gina, can you read this last sentence, please? There is much ice cream. Perfect. Do you have questions? No, Mm, por ahora. traducido, ¿cómo sería? There is a lot of milk here. Todo esto se Esto traduce es igual en español. Hay mucha leche aquí, me gusta comer mucha carne, hay Mucho. mucho helado. O sea, es lo mismo. En I inglés, que yeah, you can copy, but first let me explain this. In the questions, you can use a lot of. Are there a lot of onions in your house? Hmm? And the answer, do you know how to answer this? yes, there are a lot of onion Yeah, a in lot. my house. Perfect. Oh. Perfect, Aida, perfect. This is the long answer, okay? And now also you can use a lot for uncountable things. Is there a lot of rice in the kitchen? Gina, is there a lot of rice in the kitchen? Repeat, please, teacher. Is there a lot of rice in the kitchen? Yes, there is. No, yes, Yeah, there yeah. is a lot of. Okay, for the short answer, you can say just, yes, there is a lot. Okay. This is a short answer. But the long answer, you can say, yes, there are a lot of onions in my house. Okay? This is the, and of course, if you want to say the no, no, there aren't a lot of onions in my house. Wait a second. Yep, yep. And here, if you want to say no, no, there aren't a lot. Okay? Okay. No, what is wrong here? Okay, yep, yep. And that is. Copy this, please. Ok, de Aida, me habías preguntado cómo se traduce. En general se traducen igual al español. Es solamente una cuestión en inglés que tienen tres formas diferentes de decirlo. No pasa nada, ya es dependiendo de ti qué es lo que quieras utilizar. O sea, tienes tres opciones diferentes para decir. En español solamente tenemos una, que es mucho. Okay. Sí, ya son cosas más culturales del idioma. Por ejemplo, en español, nosotros tenemos, ay, no me acuerdo, habían unas cuantas palabras que no podías traducir al inglés. Ah, por ejemplo, provecho. No hay traducción, no existe. Es que son groseros en esta película. Para nosotros son groseros, pero pues como ellos no notan eso, o sea, o por ejemplo los franceses tienen diferentes, creo que eran 7 formas de decir corazón y se referían a diferentes partes del cuerpo, pero siempre con sentimiento. O los esquimales tienen diferentes traducciones de nieve de acuerdo a cómo se ve la nieve, pero pues para nosotros solamente es nieve y si lo traducimos al idioma de ellos, pues hay 7 traducciones, ya dependiendo de lo que sea. Son cosas más culturales. Okay. When you finish to copy, let me know, please. No, 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 no. Sorry. Sorry, sorry, Don't sorry. worry, don't worry. ¿Y qué cuentan? ¿Qué hicieron ese fin de semana? Cansado.
Dormir. Ah, yo no dormí. Bueno, sí, pero no lo necesario. Ay. ¿Ustedes tienen vacaciones o algo así en sus trabajos o es todo el tiempo? No, Vacaciones. hasta noviembre. A ver, estamos en mañana es junio, ¿no? No, No, tal vez sigue siendo este es mayo. 31, ¿eh? Sí, es 31, sí, sí. Junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ay, te faltan 4 meses. Sí. 5, 6. Ya no cuento más. No, no, está bien que no pase tan rápido, porque pasa rápido el año y así no agrada. Bueno, también. Ya vio que su pueblo se está lloviendo mucho. Sí, ya vi. Mi hermana envió un mensaje que por favor pasaran por ella porque se inundó la calle. Ya van a Pobres. empezar, ya van a empezar las inundaciones. Sí. Allá se inunda bien feo por el río. Hay un río que lo cruza y pongan ustedes de que como el río Sabinal más hondo y más ancho, se llena demasiado y a veces ni se puede conectar las dos partes de la ciudad. Qué feo, Sí, no es qué agradable. desastre. Pues no. ¿A quién le gusta estar bajo el agua? A nadie. Muy buena referencia. Pues sí, me imagino estar inundado ahí, harto lodo. Ay, no. Recuerdo que, no sé si se acuerdan que ocurrió el terremoto del 2017 por ahí. Ujú. Cuando ocurrió allá en mi pueblo, era época de lluvia y llovía y temblaba. No podríamos meternos a las casas por si se caían, pero pues afuera estaba lloviendo. Era horrible. Sí, de hecho aquí no estaba lloviendo, pero terminó el sismo y como a los 2 minutos Empezó a llover se soltó un rato. Sí, horrible, a llover. Para así nosotros, o fue. sea, llovió horrible. Pero el sismo de Ujú. ese que ocurrió a las 11 de la noche, bueno. Sí, 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 un casi las 12. aguacerazo, un aguacerazo y después ya Sí, estuvo todo calmo y así, pero pues todos paniqueados. sí. Y aquí no Yo se no pude cayó dormir en ninguna. mi cuarto. ¿Cómo? Sí se cayeron casas. Muchas, pero casas Yo muy no pude, viejitas, yo no pude. Ajá. ¿No casas muy podías qué? viejitas. Aida se No quedó en podía dormir no pude dormir en mi cuarto por una semana porque a mí me dan miedo los sismos y mi cuarto estaba en la segunda planta. Este, entonces de ahí que no paraban las réplicas, me daba miedo y me dormía abajo con mis papás. Ya me acostumbré a los sismos desde chiquito. Mínimo cuando vivía en Juchitán, 2 sismos por semana. Ah, pero pues están acostumbrados aquí, Sí, ¿no? sí, sí. No, yo creo que no sé, yo me pasaba en vela con mi enfocador en la mano, por si se iba la luz, o sea, así en chinga salía a la calle. Sí, me imagino. Una ansiedad Sí, y un miedo, ay, horrible. y estuvo. Bueno, uno no está acostumbrado, la verdad, y Ujú. no es como que te enseñen a, ten paciencia, si pasa algo, no, nadie te enseña, nadie te Allá dice. sí, allá nos enseñan desde chiquitos de que si Sí, llega a haber un temblor o algo, todo con calma y que es normal porque pues así se genera el pánico, pero desde chiquitos ya estamos acostumbrados a eso, o sea,
Ahorita se ocurre un sismo, pues yo voy a estar normal, o sea, no me altero. Claro, no, ya me salgo a la calle y si estoy encuadrada me vale, estoy en el baño, me voy a salir corriendo. Si De hecho, intentas si tienes ropa o no tienes ropa, no importa, yo me salgo. Me entra la paranoia, horrible. sí. Había gente que le pasó eso. But well, did you finish the copy? Yes. Yeah? And you, Aida? Mm, yes. Teacher, una duda. Tell me. En las respuestas, en, por ejemplo, si es negación, ya sea countable o incontable, es con aren't. Ah, yeah. Isn't. I'm sorry. Yeah. My bad. I'm sorry. It's no, there isn't. Gracias, Aida. No había notado eso. Pero es isn't. Uncountable, always is what is with is, okay? Ok. Sí, gracias. No me había dado cuenta que lo noté mal. Estas respuestas también pueden ir aquí y viceversa, pero pues va a cambiar el contexto. O sea, aquí pues estás hablando de are, entonces pues are y ya no is. Pero aquí estás hablando de is y ya is. So, Okay. finish? Yes. Finish. Okay, let's continue with this. Now, these are for plus, okay? For much, a lot. Now, if you want to say a little or a few, the opposite to much and many is a few and a little, okay? Ahora vamos a ver lo contrario. Eso es para decir mucho, pero ahora si quieres decir pocos, these are the options. Okay. For countables, you have this. You can use the negative of this. There aren't many cookies. There aren't a lot of eggs. Or there are a few strawberries. Okay. These two options are the negative of this. Okay. Now, for uncountable things, you have also the same. The negative option of these two and a little. For example, there is not much furniture in my room. Furniture, do you know what is furniture? Muebles. Yeah, Gina, but give me an example, no the translation. Ah, Okay. okay. Furniture Bed, is okay, mirror, perfect. Yeah, those are examples of furniture. Furniture is uncountable, okay? Como les decía, no solo la comida se divide en contable y contable, también hay otras cosas, in this case, furniture. Okay, está bien. There is not a lot of cheese. There is not a lot of cheese. Cheese is uncountable. So there is not a lot of cheese. There is not, there isn't, or there's not, okay? These are the negative of this. And this means that it's not much, just a few. And the last option for uncountables is there is a little meat, okay? There is a little meat. Okay. Do you have questions here? many, a few is For countable? okay.
For example, you can't use a few meat. This is wrong, okay? This is wrong. You can't say this. What is going on? Okay, no. You can't say this. You have to say a little in this case. And upside down. Upside down. You can say a little strawberries. This is wrong. You have to say a few. Y se preguntan, pero no little también significa pequeño. Sí, lo pueden utilizar aquí. There are littles. Little is strawberries. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, aquí ya no estamos utilizando el a. No hay aquí. Por lo tanto, eso ya funciona como pequeño. ¿Ok? Okay. Okay. Now, if you want to ask, you can use a few and a little. Aida, are there a few crackers? No. Yes. Okay, yes. Yes, what? There are a few crackers. Okay. There are a few crackers. I'm sorry. And now, Gina, is there a little rice? There is yes. There is a little. Yep, this is the short answer. And of course, if you want to say no, 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 there isn't. no, isn't a little. Yep. This and a little, it's optional. You cannot say it in a short question, but if you want to say it, it will be wonderful, okay? Es opcional decirlo, no es obligatorio decir esto al final, pero si lo dicen van a sonar muchísimo mejor. And now here, if you want to say no, no, there aren't, I'm sorry, aren't. A few crackers, okay? Okay, teacher question. A little es poquito. Yep. And also a few is Poquito en Yeah. contable. Yep. Okay. Try to don't Contable. translate it. Intenten no traducirlo porque se pueden llegar a confundir más. Es que a little puede significar pequeño, pero en este caso lo estamos utilizando como poco. Algo poquito. incontable, que es muy poco, o sea, lo que entiendo en Spanish, lo que entiendo que incontable es a little, no sé, es muy poquito, lo que hay es muy poquito, es ¿Sí? casi nada. Entonces, en contable es a few, o sea, no uso el little, solo uso el few. Exacto. Ok. Sí, porque era lo que les decía, a little también puede significar pequeño y pueden decir there are a few little strawberries. O sea, si lo traducimos, hay muy pocas fresas pequeñas. ¿Ok? Aquí ya no estamos utilizando el a y por eso cambia el significado. Pero pues intenta no utilizar mucho el español. Intenta más encontrarle coherencia en inglés. Ok. Porque Sí. si lo traduces te puedes llegar a confundir mucho. Sé de que a veces es como un poquito desesperante no entenderlo en inglés.
y por eso recurrimos al español. Me pasaba mucho y ahorita me sigue pasando de vez en cuando, pero pues ahí simplemente de que intenta aprender, no te lo aprendas así como tal, intenta comprenderlo en inglés, porque pues para traducir estos de 3 maneras diferentes es mejor que lo entiendas en inglés a que lo estés traduciendo. Y igual aquí es mejor que lo comprendas en inglés que traducirlo. Okay. So, do you have more questions? No. No? Now you No. can copy this, please. When you finish the copy, let me know. Ok. ¿Y qué más cuentan? Ah, teacher. Hace calor. Bastante. ¿Les gusta el calor o prefieren el frío? Frío. El frío, Ay. teacher, eso no se pregunta. Yo tengo amigos que son team calor. Ay, o sea, sí es rico en la playa, pero pues aquí no hay playa. Entonces no está chido. Calor. Yo, el calor aquí en Tuxtla me gusta más que el calor de Oaxaca, porque aquí te quema, te arde. Bueno, no es que me guste que me arda, sino que pues nada más te provoca eso. En cambio, Oaxaca te hace sudar demasiado. A mí me gusta que me arda. Oye, Ah, no, yo no estoy hablando de otra cosa. sí, hablamos del sol, Normal, de cosas serias. el sol. Strawberries. 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 No, sí. Pero bueno, ya vienen tiempos buenos de lluvia y va a estar fresco toda la ciudad. Ah, sí, algo que me gusta mucho de Tuxtla también es que en las ¿Les noches gusta el nucú? Sí, yo quiero. ¿Dónde hay? ¿Me vas a no lo he invitar? probado. Es rico. Bueno, al que le es como No. como chapulín. Tampoco he probado el chapulín. No manches, y vive allá. Es que en donde ¿Te vivo compras eso? no es la región donde se ve el chapulín. El chapulín se ve en la región del centro, no en la región donde vivo yo. Pues a mí me gusta. Chapulincito. Ay, no sé, me da cosa. No me gustan mucho los insectos. Pero si cuando toman mezcal dan sal de... Es que no tomo. Sal de Ah, gusano, sí. sí, sí, Pero sí. tampoco he tomado mezcal. Ay, no, a mí me gusta mucho, pero no me embriago, porque no, ha de ser muy fea la cruda con eso. Me han contado. No, yo no, yo así solo para, o en café, o Algo tranqui. sí, algo tranqui. No, nunca me he puesto así. No me gusta la sensación de la cruda. Una vez lo intenté y ya no, jamás lo volví a hacer. Bien Bien feo. derrotada terminó la Gina. No, no es horrible. Yo le pedí a mi hermano que me ayudara. Le dije, no, me siento mal. Ayúdame, me siento mal. Y mi hermano, no, pues no te acuestes. Pues es que siento que todo me da vuelta. Ayúdame, por favor, me siento muy mal. Mi hermano, a ver, tráete un bote. Si te sientes ganas de revolver, pues lo haces. Y yo, no, no quiero. Tremenda historia, Gina. Sí, mi hermanito es el que me ayudó. ¿Cuántos años tiene? Mi hermano tiene 23 si no me equivoco. Sí, 23. Entonces ya está mayorcito. Sí, yo soy la que le dice, toma, haz esto, hazlo tú. Eres la mala influencia. La mala influencia. Y, Influencia. y- Influenza. y, pues mi hermanito es muy tranquilo.
Yo soy un despapalle. Pero sí, desde entonces ya no, ni nada. Ya no. Y ya siento que estoy mareada, ya ahí le va. Ok, Gina. No, es que de verdad, teacher, si nunca ha tomado y algún día lo experimenta, no, hombre. Es que sí he tomado, pero una vez, he tomado 2 veces en mi vida, pero la cruda no la recuerdo. O sea, Bueno, me es que hay desperté al día muchos, siguiente y ya. Pero sí no, me sí, emborraché mucho. sí, pero es que hay muchos que no les da cruda así horrible, como Espero si ser nada. afortunado. Es muy afortunado y pues, no, ya no, gracias. Dije, no, ya no, no le entro a esto. Por Uh, eso, ya. when you finish the coffee, let me know, please. No, Coffee, coffee, Gina, coffee. ahora sí estoy copiando. And what about you, Aida? Mm. Finish or not yet? Finish. Finish. And you, Ay, Gina? Finish. no, 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 ya casi, espérenme. ¿Y tú qué cuentas, Aida? Cuéntenos Pues experiencias religiosas. ¿Experiencias qué? Religiosas. no, religiosas tampoco, pero no soy como tan igual, con amor al alcohol, no se me da. O sea, ¿pero tomas de vez en cuando o no? No, o sea, lo he probado, pero no me dan ganas de que, ay, quiero más o así, no. O sea, por compromiso o a veces así un poquito y ya. Sí, 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 ya, te entiendo, te entiendo. Se entiende, las entiendo. Sí, o sea, nada más por probar de vez en cuando, ¿no? O sea, hasta eso sin emborracharse. Ah, sí, bueno, es que, por ejemplo, a veces en la oficina, hacen como comidas en algunos lugares, y no nos preguntan si quieres tomar o no, y piden así como trago, pues, o sea, ay, no son tragos, son Uvas, como, tritones. ajá, ay, tiene un nombre, no recuerdo, pero sirven así bien poquito, pero está súper fuerte. Entonces yo no me los acabo, yo así como que unos traguitos y ya pregunto, oye, ¿no quieres? Y ya te lo doy a alguien más. Sí. Ay, no, qué feo. Finish. Finish copy. Finish, ok, Gina. Pero bien que sabe la Gina de vocabulario de Pues es tomar. que tengo amigos teacher bolos y pues me tengo que aprender. Okay. Now, if you want to ask, you have 2 options. Well, just one for each countable and uncountable. For countable, you have to ask, how many apples do you have? How many apples do you have? Aida, can you read the sentence, please? How many apples do you have? Okay. Now, sorry, I'm going to change this. Now, how many grapes do you eat? Do you eat a day? Okay. How many grapes do you eat a day? Gina, can you read this, please? How many grapes do you eat a day? Okay, perfect. How many cookies can you eat? How many cookies can you eat? Notice that here you are using the do you have, do you eat, can you eat, are there, but first you are using the how many
Ok. Hay dos preguntas aquí. How many apples do you have? Estás utilizando dos formatos de preguntas, pero juntas. Por eso siempre tienes que utilizar lo que, dependiendo de lo que quieras preguntar. How many apples do you have? Te está pidiendo una cantidad, pero también te está dando una como opción. Do you have? Ok. El contexto, the context. Also here, how many grapes do you eat a day? Or how many cookies can you eat? How many mushrooms are there in your house? Okay. Okay. Now, for uncountable things, you can't use how many. You have to use how much. How much cake do you eat? How much ice cream do you want to eat? How much coffee do you want? How much salad do you want? Okay. And how much is for uncountables? And how many is for countables? Okay. Okay. Now, the Okay. answer for these questions, as you notice, is not a yes or not answer. Okay, it's not a yes or not answer. No es una pregunta en la que pueden contestar sí o no. ¿Sí lo Yes. notan? Of, number, and some, and lot of things. You have to answer with a number, or if you don't the number, you can use what we learned in all this. For example, here, how many lemons are in this picture? I have 3. There, Okay, there are 3 lemons. perfect, that's the answer. There are 3 lemons. Or in this case, yep, here. How many mushrooms are in this picture? There is 2 2. There is 2. mushroom. There is 2. There is a 2, no. There are 2 There are mushrooms. 2 mushrooms. Okay, this is a long answer. If you want to just answer there are 2, it's okay. Or in case that you don't know the exactly name, I'm sorry, let me move this here. Yep, here. In case that you don't know the exactly number, for example, here, here, here. Let's imagine this situation. How many lemons are in the picture? In Okay, supongamos que no sé cuántos limones son. A ¿verdad? lot? Okay, a lot. Yeah, yeah. But remember, there are there a are lot. a lot. Okay. En caso de que sean muchos, pero si son solamente unos pocos como estos, pueden decir there are a few. No. Okay, a few. Okay. If you don't know the exactly number, if you don't want to count the exactly number, these are your options. Okay. Okay. So do you have questions here? No.
Now, in another case, if how much? Let me check this. The milk, it's uncountable. The milk, it's uncountable. You can answer with. Algo importante que deben saber es que en español no respetamos mucho la regla de los contables y incontables. En inglés sí se respetan. En español decimos, compra 2 leches. Pero, ¿cómo compras 2 leches, no? O sea, se está refiriendo a que compre 2 cajas de leche, o sea, el paquete de leche. En inglés tienes que especificar cuánto quieres comprar, pero en caso de que te pregunte, how much milk is there? Se está refiriendo a la cantidad dentro de la caja. For example, if the milk is in this level here, all this is milk, you can answer. Wait a second. What? There is a lot. Okay. Or if the milk level is like here, just this is the milk. All this is the milk. It's just a little. So you have to answer, there is a little. Okay. It's the same for the cake. For example, this is another uncountable thing. Let me put, where is it? Where is it? It's here. What? No. Puedes hablar también de que hay 2 o 3 pasteles, but if the answer is, how much cake is there? You can answer, there is a lot of cake, for example. This is a long answer. My bad here. There is a lot of cake. Or, but in case that it's just. There is a little. Yeah. No. But first, let's imagine that. What is happening? Just this piece. All this is a cake. But now, if there is a little, for example, here, if this part is the cake, you can say there is a little of cake. This is a long answer. Or just there is a little. And that's it. Okay? This is just for uncountable. And this is for countables. Okay? Do you have questions? Okay. No. Did you copy this? No, right? No, the how many? No. I no copy. Copy, please. No, it's not this. It's this. Yeah, it's this. I'm sorry. Yeah. Oh, really? When you finish the copy, let me know, please. Oh, sorry. Do you have questions? No. No. ¿Ustedes por qué decidieron aprender inglés?
solamente por cuestión personal o se los piden en algún lugar? La universidad. ¿Cómo? Porque voy a entrar a la universidad y la carrera que quiero estudiar tiene que ver con inglés. ¿Qué carrera quieres estudiar? Administración en turismo y hotelería. Sí, e incluso tal vez te pidan francés. Ay, Dios, si apenas si era español y el inglés, teacher, no manches. En mi carrera me pedían un tercer idioma, por eso elegí alemán. Alemán, Pero en turismo creo que sí te piden francés porque pues, es como un tercer idioma o algo así. pero voy a tener que aprender. Sí. ¿En qué universidad piensas aplicar? Yo quería estar en la UVM, pero todavía no hay, no hay abierto Mm, en sí mi escolarizado. Entonces, voy a ver dónde. ya, ya, ya. ¿Y tú, Aida? ¿Por qué quise estudiar? Sí, ¿por qué aprendes inglés? ¿Por gusto? ¿Por algo Porque es que el año pasado me comentaron de un proyecto, pero era en Canadá, pero no era irse a buscar trabajo, o sea, era ir como empresarios, en la construcción, pues, o sea, yo soy ingeniero civil, entonces íbamos a ir como empresarios a ofrecernos para realizar, obras, ¿no? Pero me pedían que yo, aunque yo no supiera escribir, pero que hablara el inglés, que entendiera, Ok. y pues por eso. No me fui, Incluso. pero me quise aprender. Ah, ok, ok. ¿Y planeas aplicar para después? Mm, sí, posiblemente. No sé si me vaya porque también aquí hay oportunidad de trabajo, la verdad. Pero no sé, o sea, puede que sí me anime y me vaya o puede que no y me quede, no sé. Aira, vete, vete, Aira, vete, De vete. hecho, también en Canadá hablan francés y depende de la parte en donde estés, es o inglés o francés. Sí, pero bueno, a mí me dijeron que el básico era inglés. Sí, sí, sí. Entonces, me dijeron, ponte a estudiar y ya vemos qué onda. Yo Pero sí, pues ya se enfrió todo, no me fui, aquí sigo, pero aprendiendo. yo te recomendaría, si tienes la oportunidad, sí, aunque sea unos cuantos meses. Es una bonita experiencia poder irse. Sí, el proyecto era para un año, o sea, mínimo un año. Ya si yo quisiera quedarme más, pues estaba la posibilidad. Pero pues no me fui porque también como necesitaba dinero para irme y yo el año pasado empecé a construir mi casa, entonces todos mis ahorros, mi dinero, pues los invertí aquí y ya no Sí, tenían sí. como ese colchón para decir, me voy. No, por eso. Ok, sí, muy interesante y muy buen motivo para aprender inglés. Did you finish the coffee? Sí. No, No. Okay, continue, continue. no te eches. Ya hace sueño, ¿verdad? Ya hace sueño. Sí. Es que es lunes. Y ahorita sí estoy cansadona, pero pues bueno. Casado. Amor. How much? How many? No cuando en Spanish. Cuando vas a pagar no te dicen how much, cuánto es, cuánto. Sí, porque el precio es incontable. Dice, how much, cuánto, cuánto.
Sí, sí, sí. El precio es o sea, el precio de algo es un objeto incontable. It's an uncountable thing. The cost, it's uncountable. Qué raro. Finish. Okay. And what about you, Aida? Finish? Finish. Finish? Okay. Let's finish the Mhm. class with this activity. I'm going to ask you and you have to answer me, okay? For example, Aida, how many orange are in the fridge? Orange. There are a lot of orange. Perfect. Yeah, yeah. No, there is 5 orange. Are you sure if there is? No, there are. Perfect, Gina. Now, Gina, how much cheese is there in the fridge? No. How much? How much cheese are there in the fridge? Is there are? Are you sure? There is a Are you few. Okay, here a few. Perfect. Remember, Gina, with uncountable things, always, always if there is. Okay. There is. Now, Ida, how much, I'm sorry, how much chicken is there in the fridge? There is a little chicken. This, it's a little, No. it's a lot, right? Yes. A lot of. There is Tu oración está bien dicha, pero pues, o sea, sí es mucho pollo esto, yo creo. Teacher is a lot of or a lot. Depende. O sea, how much chicken is there in the fridge? A lot. Or you Okay. can answer a lot of chicken. Um, Just a lot or a lot of chicken. Okay. Two options. Now, Gina, okay. how many eggs are in the fridge? There is no. There are 4. It's Perfect, Gina. Perfect. Now, Ida, how many soda, I think it's soda, this one, I don't know what is this, let's call it soda. water. Water. Oh. Okay, water. How much water is there in the fridge? There are a lot water. Are you sure if there are? There is 1 If there, bottle. there is, sorry. Okay, yeah, because water is an uncountable thing, okay? Teacher, botella, bottle.
bottle. Mañana vamos a aprender eso. De hecho, sí Ok. es uno, sí, mañana vamos a ver cómo pueden utilizar, cómo pueden contar los incontables. Y es a través de contenedores, por ejemplo, botella, una pieza, una porción, un vaso, una taza, etcétera. Okay. Okay. But this we are going to learn it tomorrow. Okay. Now, Gina, how many bananas are there in the fridge? There is a lot. Are you sure there is? There are banana. How many bananas are there in the fridge? How many? How many? There are 3 Okay, bananas. yeah, perfect. Ida, how many strawberries are there in the fridge? There are 6 strawberries. Okay, perfect. Gina, how much meat are in the fridge? Is in the fridge, I'm sorry, how meat is in the fridge? There are Are you sure there are? Remember meat. no lo veo. There there is a little. Are you sure a little? No, teacher. Because I can see meat here, here, here. So it's a lot. There is a lot. There is a lot. Okay. Okay. Now, Ida, how much bread is in the fridge? Bread. Bread. Okay. There are 3 bed. Okay. Remember, bread is uncountable. El pan en inglés. Okay, yeah, continue. There is Perfect. There is a lot. Yeah, it's correct. Recuerden, el pan en inglés es incontable. No sé por qué, porque ellos no lo cuentan por uno o dos, sino lo ven así por montón. Y se tiene que utilizar el how much cuando se habla de pan, ¿ok? And the answer is correct. There is a lot. Perfect, Aida. Now, Gina, how many tomatoes are in the fridge? There are 3 tomatoes. Okay, perfect. Now, Aida, how many potatoes are in the fridge? There are 5 tomatoes. No, potatoes. 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 Okay, yeah. Potatoes. Now, Gina, how much milk is in the fridge? In the This is- fridge, how much? How much milk is in the fridge? A lot. Yeah. There is no. Yes, there is a lot. Perfect. And now to finish, Ida, how much ice cream is there in the fridge?
there is a little ice cream. Yeah, there is a little ice cream here. And now, Gina, how many apples are in the fridge? Apple. Yeah, up here. Yes. A lot of. Okay, yeah. But remember always the full sentence. There is a lot of. There is There are. There are. a lot. Yeah, perfect. Do you I have see. questions? What? No. No. No? Okay, so see you tomorrow, girls. I'm Bye. going to stop the record.